Bienvenidos a este curso sobre cómo ganar masa muscular. En este curso de más o menos unos 30 minutos te enseñaré todo lo que tienes que saber sobre el entrenamiento, la dieta y el descanso, ya que estos son los tres pilares fundamentales que vamos a tener que seguir de manera óptima para maximizar todo lo posible las ganancias de músculo. Así que quédate conmigo que en este día de hoy vas a aprender mucho. El primer pilar en el que deberemos enfocarnos es básicamente el entrenamiento, el cual es uno de los pilares más importantes. Sobre todo nos tendremos que enfocar en un entrenamiento de fuerza e hipertrofia. La hipertrofia es básicamente una adaptación a un mecanismo de supervivencia del cuerpo, ya que cuando tú rompes una fibra, el cuerpo lo que hace es agrandar, aumentar el tamaño de la fibra, ya sea en longitud o grosor, para que de esta forma el cuerpo se adapte a esas tensiones que tú generas en el músculo. Así que por lo cual, el primer pilar que deberemos llevar a cabo es el entrenamiento. Y ahora te explicaré todo detalladamente del entrenamiento, todos los factores que tendrás que tener en cuenta y tendrás que optimizar para que el entrenamiento sea lo más eficiente posible y de esta manera logres optimizar tus resultados. Bueno, lo primero que debemos saber ahora mismo es los tipos de ejercicios que hay. Tenemos que saber diferenciar entre ejercicios multiarticulares y ejercicios analíticos. Los ejercicios multiarticulares son los ejercicios que involucran dos o más músculos y los ejercicios analíticos son ejercicios que involucran un músculo o como mucho dos. Como ejemplo de un ejercicio multiarticular tendríamos la sentadilla, ya que involucra tanto el cuádriceps como el isquiotibial, el gemelo y la lumbar. Entonces tendríamos aquí selección de ejercicios. Tendremos tanto los multiarticulares como los analíticos. Lo que yo haría sería meter un 30% como mucho de un ejercicio multiarticular y un 70% de analítico, ya que los analíticos son los que más optimizan la ganancia de músculo, ya que cuando tú te centras en un músculo puedes darle más énfasis y le puedes cargar con más tensión y es un volumen de trabajo muy limpio, ya que sabes que directamente incides en ese músculo. Lo siguiente que debemos saber y lo que para mí es más importante que vas a aprender hoy sobre el entrenamiento es la intensidad, ya que la intensidad es uno de los factores claves que va a hacer realmente que ganes masa muscular. Intensidad. Lo primero que debes saber dentro de la intensidad es que tenemos diferentes formas de medir la intensidad, ya que medir la intensidad es muy importante a la hora de medir el progreso que podemos llevar en el gimnasio. Lo primero que debemos saber es que tenemos dos formas de medir la intensidad, que es el RIR, que son las repeticiones en recámara, luego tenemos el RPE, que es básicamente el grado de esfuerzo percibido. Básicamente es el esfuerzo que percibes de una serie que has realizado. La diferencia que hay entre estas dos es básicamente que la forma en la que cuentas la intensidad, ya que esto y esto es básicamente lo mismo. Yo de hecho lo que prefiero es el RPE, ya que el RPE se mide del 1 al 10 y es básicamente el esfuerzo que tú percibes que has realizado en la sesión. Imagínate que si tú tiras 100 kilos en banca y puedes hacer 10 repeticiones con esos 100 kilos y no puedes hacer más de 10 repeticiones, ya que la siguiente ya llegarías al fallo, o incluso 10 repeticiones llegando al fallo, un RPE 8 pues serían 8 repeticiones, ya que podrías haber hecho dos más. Y por ejemplo, un RIR 2 sería también 8 repeticiones, ya que podrías haber hecho dos repeticiones más, ya que el RIR es básicamente las repeticiones en recámara, las repeticiones que tú te guardas. Si tú, por ejemplo, te puedes hacer 10 y haces 8, te has guardado 2. Eso es el RIR. El RP, en cambio, se mide del 1 al 10. Si yo te digo que hagas un RP8 en una serie, es básicamente que hagas todas las repeticiones que puedas hasta que solo te queden dos más para fallar. Entonces, ahora lo que deberíamos diferenciar es cuál es la intensidad que deberíamos tener en nuestra rutina. Mínimo, lo que dice la ciencia para que una serie sea efectiva es que debe estar entre el RIR 3 y RIR 0, que básicamente, traducido al RPE, sería básicamente un RPE 7 al 10. Con estas dos formas ya podemos medir nuestro progreso en el gimnasio y esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a optimizar nuestra ganancia de masa muscular, ya que el cuerpo, cuando tú entrenas, se adapta a ese entrenamiento y ese entrenamiento lo podemos mejorar y lo podemos hacer más difícil aumentando la intensidad. Esto ayudará a que el cuerpo cada semana se tendrá que adaptar a esa nueva intensidad que tú le metas, por lo cual es muy recomendable
tener esto claro y empezar a jugar con estos dos factores. Otro factor muy importante es el TUT, que es básicamente el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión que debe ser más o menos lo que se recomienda son 40 segundos para reclutar todas las fibras posibles. Así que 40 segundos es lo que se recomienda para que se recluten todas las fibras posibles. Con estos tres factores iríamos ya bastante bien, pero hay un cuarto factor que la gente no tiene en cuenta, que yo lo tengo mucho en cuenta, que es básicamente el descanso. Vamos a ponerlo aquí, que es el descanso. Ya que cuanto menos descanses, más intenso va a ser tu entrenamiento. ¿Por qué el descanso se mide? Lo mides, no lo medimos. Yo lo que hago es medir el descanso, más o menos saber cuánto descanso, ya que no es lo mismo hacer una serie descansando 1 minuto y medio que 3 minutos. Lo normal es descansar entre 2 y 3 minutos, ya que cuando tú descansas 2 minutos, el ATP se regenera a un 80%. El ATP es básicamente la energía que tú gastas cuando haces una serie. Esa energía se recupera en un 80% después de 2 minutos. Entonces, después de 2 minutos es cuando ya la gente de media suele volver a hacer la siguiente serie. ¿Por qué? Tiene un sentido. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Porque el ATP, sobre todo el primer minuto, es donde más rápido se recarga. Luego, a partir del minuto 1 y el minuto 2 es cuando va un poco más lento, y a partir del segundo minuto, del minuto 2 al minuto 3, es cuando solo se recarga un 20%, ya que se sabe que cuando después de 3 minutos de haber hecho una serie intensa, el ATP, por norma general, tarda 3 minutos en volver a recuperarse al 100%. Entonces, yo lo que recomiendo es descansar entre 2 y 3 minutos, ya que esto nos garantizará hacer la siguiente serie aprovechándola al máximo posible, ya que no estaremos fatigados y podemos potenciar esa serie lo máximo posible y podremos dar lo máximo de nosotros para sacar las máximas repeticiones y levantar el máximo peso posible. Lo tercero sobre lo que voy a hablar es sobre básicamente las frecuencias, la frecuencia con la que entrenamos un músculo. Se sabe que lo más óptimo es entrenarlo 2 veces por semana, ya que si lo entrenas una vez por semana y en un día, en una sesión, cargas con todo el volumen de ese músculo haciendo 20 series, va a llegar el momento en el que no estés entrenando ese músculo de forma óptima, ya que a lo mejor después de haber hecho 8 series de pectoral, pues lo que va a pasar es que el pectoral se te va a cansar y ya las siguientes series no las estás entrenando con el pectoral fatigado, y por lo cual no estarás dando lo máximo de ti, y ahí es básicamente estarías entrando en un volumen llamado volumen basura. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es la frecuencia, que es básicamente, yo recomiendo siempre frecuencia 2, incluso si tienes un músculo rezagado, podrías hacer frecuencia 3 incluso. Yo sé de gente que hace frecuencia 4 de ciertos músculos porque no les crece. Hay que tener cuidado, ya que puede ser que no se recupere ese músculo y puede ser por eso mismo que no te crezca, ya que cuando tú no le das suficiente recuperación a un músculo, estás entrenándolo con fatiga, y lo que estás haciendo básicamente es retardar esa recuperación. Por lo cual yo recomiendo frecuencia 2 y frecuencia 3 en músculos rezagados. Ok. Bien, para mí, como he dicho antes, el factor más importante es la intensidad. Pero el segundo factor, no menos importante, es el volumen. El volumen. Siempre la gente lo que se pregunta es, ¿cuántas series hago por grupo muscular a la semana? Bien, primero vamos a ir por partes. Lo primero que debemos saber del volumen es que lo medimos en series y en repeticiones. Ahora, tenemos que diferenciar entre dos tipos de series. ¿Qué son las series con las que aproximamos y las series efectivas? Las series de aproximación son las series básicamente con las que uno calienta o uno se aproxima a un peso que tiene pensado tirar. Por ejemplo, cuando tú haces un PR con 100 kilos, no los tiras de golpe, vas haciendo series de aproximación. Se llama aproximación básicamente porque tú te aproximas a ese peso o a esas repeticiones objetivo. Entonces, las series de aproximación nunca las contamos, ya que no producen adaptaciones en el cuerpo. Las que sí que producen adaptaciones son las series efectivas. Ahora, ¿cuántas series efectivas hacemos por grupo muscular a la semana? Lo que dice la ciencia, pero hay mucha controversia con este tema, es entre 10 y 20. 10 sería el mínimo de series para empezar a producir
adaptaciones, sería un volumen mínimo pero aceptable, y a partir de las 20 repeticiones es cuando podríamos entrar ya en un volumen basura. Básicamente, que si estás haciendo más de 20 series por grupo muscular semanales, puede que estés cayendo en un sobreentrenamiento. Por lo cual, lo que más o menos se recomienda entre rangos amplios es entre 10 y 20. Pero claro, hay gente que llevará mucho tiempo entrenando que tolerará 25 series y hay gente que con 8 series pues ya produzca adaptaciones. Ya que esto depende de cada individuo, pero lo que dice la ciencia más o menos es entre 10 y 20. Incluso muchos autores dicen entre 12 y 20, pero bueno, yo lo dejo en 10 y 20, ya que bueno, cuanto más abierto sea mejor, ya que yo he visto a personas haciendo 8 series y y viendo adaptaciones en ellos, y en cambio he visto gente haciendo 25 series semanales, pero se notan estancados. Entonces, depende básicamente de cada persona y lo que su cuerpo tolere, básicamente. Vale, eso sí, no nos tenemos que olvidar, para que una serie sea efectiva, tiene que entrar dentro del rango de RIR entre 3 y 0 o RPE entre 7 y 10. ¿Vale? Básicamente una serie efectiva es una serie intensa, una serie que realmente va a producir adaptaciones a largo plazo. Entonces no hagas series de 10 repeticiones sin que te cueste, básicamente, porque lo que estás haciendo ahí es básicamente perder tu tiempo, ya que cuando se sabe que cuando tú haces un RIR 3 para arriba, o sea, 3 para abajo, o un RPE 7 para arriba, es cuando ya realmente estás empezando a producir adaptaciones en ese músculo que tú estás entrenando. Vale, una vez explicado esto, vale, tú realizarás tu propia rutina y la seguirás durante un tiempo, pero ¿cuánto tiempo podemos estar con esa misma rutina? Lo que se recomienda es que entre 8 y 10, cada 8 y 10 semanas se cambie tu rutina, ya que podemos caer en una pérdida de motivación y una pérdida de rendimiento, ya que cuando tú siempre estás haciendo los mismos ejercicios, esos ejercicios te dejan de motivar y cuando te dejan de motivar mentalmente caes. Cuando mentalmente caes, está demostrado que también el rendimiento baja. Entonces lo normal es cambiar de rutina cada 8-10 semanas. Esto viene muy bien, además que sobre todo para el tema de descanso mentalmente, de realizar siempre una misma rutina. Cuando una persona empieza una nueva rutina, lo que está demostrado en la mayoría de los casos es que la motivación sube. Esto lo que causa es que el rendimiento, por ende, también suba. Por eso cada 8 o 10 semanas lo bueno es cambiar de rutina o incluso de split. Y bueno, otro tema controversial que tenemos es cuántas repeticiones hay que hacer para hipertrofiar. A ver, un rango amplio de repeticiones sería básicamente entre 6 y 20 repeticiones. Un rango muy amplio, ya que muchos autores lo que hacen es decir entre 8 y 12, entre 6 y 12, entre 8 y 15. Yo lo que he hecho es agrandarlo, ya que básicamente con 6 repeticiones estaríamos haciendo hipertrofia y con 20 repeticiones también estaríamos haciendo hipertrofia. La diferencia entre hacer 6 y 20 es que cuando haces 6 estás haciendo hipertrofia, pero un poco más enfocado a la fuerza. Y cuando estás haciendo 20 repeticiones estás haciendo hipertrofia, pero un poco más enfocado a la resistencia, a la fuerza-resistencia. Entonces yo siempre recomendaré esos valores de entre 8 y 12 repeticiones, que son los valores generales por los que se sabe que son seguros, que son 100% valores con los que te moverías para ganar masa muscular. Y bueno, un punto más que quería añadir, que también es muy importante dentro del entrenamiento, es básicamente el registro y la progresión. Cuando tú registras todo lo que haces, lo puedes mejorar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, todo lo que puedes medir, lo puedes mejorar. Entonces, si tú no mides lo que haces en el gimnasio, nunca vas a saber si estás avanzando o estás yendo para atrás. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, me llevo mi aplicación en el móvil llamada FitNotes, la recomiendo bastante, FitNotes, aunque tenéis muchas otras aplicaciones que también están muy bien. Y con esta aplicación lo que hago es, cuando hago una serie, apunto los kilos y las repeticiones que he hecho. Y al día siguiente que vuelvo a hacer ese ejercicio, entro en la aplicación y miro las series y las repeticiones que he hecho, para intentar hacer un poco más. Si yo, por ejemplo, con 50 kilos he hecho 10 repeticiones, en la sesión siguiente intentaré hacer 50 kilos pero a 11 repeticiones. Entonces esto lo que estamos haciendo es, estaríamos cumpliendo el principio de sobrecarga progresiva. Entonces, FitNotes, tienes muchas aplicaciones en Play Store que te ayudan a registrar tu entrenamiento. Así que esto nos ayudará a progresar mucho más rápido que si no tomamos apuntes o estamos en el gimnasio y pues nos acordamos de lo que hacemos en la sesión anterior.
ya que esa mentirijilla de nos acordamos de la sesión anterior no suele ser verdad, ya que la gente se suele olvidar de lo que hizo la semana pasada. Tú puedes acordarte más o menos de qué pesos has tirado, pero nunca vas a saber de forma exacta lo que has hecho. Tenerlo apuntado no cuesta nada. Yo lo que hago es cuando como descanso entre 2 y 3 minutos, mientras descanso voy apuntando lo que he hecho en la serie. Y eso lo que me permite es que cuando al día siguiente vuelvo, hago siempre o intento hacer un poquito más, ya que hay días que por cualquier factor, de los miles de factores que hay, que pueden hacer que ese día no estés bien. O sea, si un día no rindes en el gimnasio, pues no pasaría nada, tú lo apuntas y ya lo tienes en cuenta. Y entonces en vez de mirar la sesión anterior, miras la sesión de hace 2 semanas. Por lo cual, esto es muy importante, sobre todo para el tema de la progresión, y es algo que el 99% de la gente no tiene en cuenta. Bueno, y ahora por último me gustaría hablaros sobre los principios del entrenamiento. 3 principios que considero claves que tienes que seguir para que mejores tanto a nivel físico como a nivel mental como a nivel de rendimiento. El primero de todos es el principio de individualización. Tienes que individualizar una rutina, porque seguramente si ves a tu amigo que está muy fuerte y le copias la rutina, seguramente no acabes estando igual que él, porque tu cuerpo es diferente, tu cuerpo requiere otro tipo de necesidades. ¿Cómo sabemos esas necesidades? Pues básicamente eh, cogiendo a un profesional y que nos analice y que nos paute una rutina adecuada a nosotros, ya que todos hemos nacido de forma diferente, hemos nacido con genéticas diferentes y no todos los cuerpos toleran el mismo índice de fatiga. Entonces, lo mejor es siempre que te conozcas a ti mismo y que te hagas una rutina personalizada a ti. Copiar rutinas no te va a servir de nada, copiar el split de tu amigo tampoco te va a servir de nada. Lo que te va a servir es hacerte tu propio split. Entonces, la individualización es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Tienes que hacer algo individual para ti, no copiar lo que hace otra persona, ya que eso pasa mucho en el mundo del fitness. La gente le gusta copiarse mucho de lo que hace fulanito o fulanita, pero después de copiar la rutina de fulanito que está muy fuerte, ellos no consiguen ponerse igual de fuertes. Básicamente porque fulanito tiene su rutina para él. Y tú tienes que tener tu rutina propia para ti. ¿De acuerdo? Y el segundo principio que vas a tener que tener en cuenta es el principio de adaptabilidad. Es básicamente adaptar la rutina a ti. De nada sirve que tengas una rutina que no se adapte a ti. Imagínate en el hipotético caso de fulanito que llega de trabajar a las 8 de la tarde y tiene una hora para ir al gimnasio. De nada sirve que le pongas un volumen altísimo si no se va a cumplir. O a lo mejor lo cumple la primera semana, pues de tanta fatiga que le da ese volumen, ya que viene reventado del trabajo, dentro de una semana o 2 semanas, esa rutina tuya la dejará de cumplir, básicamente porque esa rutina no está adaptada a él. Entonces, lo que tenemos que buscar es hacer rutinas adaptadas a cada persona. Esto se hace conociendo la rutina de la persona, su vida. Esto lo que nos va a permitir es hacer una rutina mejor. Cuanto más conoces a una persona, mejor puedes hacer, mejor rutina le podrás pautar. ¿Y quién es el que mejor te conoce a ti? Obviamente tú mismo. Entonces, intenta que tu rutina, que la rutina que te hagas o que algún profesional te haga, se adapte lo máximo posible a tu estilo de vida. Y el último principio, y uno de los más importantes, es el principio de sobrecarga y progresión, que es básicamente cada sesión hacer un poquito más que la anterior, cada semana hacer un poquito más que la anterior. Esto lo que va a hacer es que nuestro cuerpo cada semana o cada día se vea obligado a generar nuevas adaptaciones. Cada día hacer el músculo un poquito más grande, ya que la ganancia de músculo funciona así. La ganancia de músculo funciona con el principio de sobrecarga o progresión. Ya que cuando tú haces una rutina, pero todos los días vas y haces la misma intensidad y el mismo volumen de trabajo, tu cuerpo al final y al cabo se va a acostumbrar a esa sesión o a esa rutina y llegará un punto en el que dejará de producir adaptaciones porque tu cuerpo ya estará adaptado a esa rutina. Nosotros tenemos que buscar cuando el cuerpo esté adaptado a esa rutina, cambiar esa rutina, haciéndola un poco más difícil, aumentando ya sea el volumen o la intensidad, para que nuestro cuerpo se vea obligado a generar más adaptaciones, que en nuestro caso sería generar más músculo. Y así es básicamente cómo funciona la ganancia de músculo, consiguiendo que el cuerpo eh, se vea obligado cada semana a adaptarse un poco más a esa rutina o a esa sesión. Vale, ahora voy a proceder a explicarte los tipos de rutinas que hay y que puedes seguir para conseguir tu objetivo de ganar masa muscular. La primera rutina que hay, y una de las más famosas, es la full body.
que básicamente es una rutina de 3 días que al tener tan poco tiempo, ya que 3 días para ganar masa muscular es muy difícil conseguir adaptaciones. Y bueno, lo que tiene esta rutina es que son 3 días y al ser 3 días nos obliga a que cada día sea una sesión donde ejercitemos el cuerpo completo. Entonces, son días que, como bien indica el nombre, full body es donde entrenaremos cuerpo completo. ¿Vale? Entonces entrenaremos todos los músculos, tanto del tren inferior como del tren superior. Son rutinas que la verdad suelen ser un poquito más largas de tiempo, ya que suelen estar adaptadas a gente, ya que sea a gente que por circunstancias como el trabajo o circunstancias de lo que sea, solo pueden ir a entrenar 3 días. Entonces, 3 días, haremos 3 días de cuerpo completo. Lo que tenemos que tener cuidado de esta rutina, como entrenamos todos los días, todos los músculos, es que cuando vayamos a entrenar la siguiente sesión, todos los músculos estén descansados, ya que si vamos a entrenar con todos los músculos fatigados, no podremos optimizar lo máximo la sesión, así que hay que tener cuidado con los descansos entre sesiones. Lo más famoso es hacer lunes, miércoles, viernes y dejar el fin de descanso. Esta rutina suele ser para gente que tiene muy poco tiempo y para gente que no le interesa tanto la ganancia de masa muscular, sino que le interesa mantener el tono del músculo. La siguiente rutina sería la rutina de torso-pierna, que esta normalmente suele ser de 5 días, o sea, de 4 días, que serían 2 días de torso, 2 días de pierna. Se suele hacer torso-pierna, torso-pierna, o de hecho, hay gente que lo que hace es 3 días de torso-pierna. Hay gente que tiene 3 días y que en vez de hacer full body, no le gusta hacer el cuerpo completo en, en cada sesión, que sería mi caso. Yo, por ejemplo, no me gusta nada hacer el cuerpo completo en una sesión, ya que cuando salgo de la sesión me noto como si no hubiese entrenado. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo 3 días, prefiero hacer torso, pierna y torso otra vez, o depende de las semanas, puedo hacer torso, pierna y luego full body. Pero bueno, eso es otra cosa a lo que llegaremos, que serían los splits mixtos, que son básicamente dentro de una rutina mezclar un split como sería el full body con otro como el torso pierna, ¿vale? Luego tendríamos la famosa wader, que es la que se hacía antiguamente mucho, que es cada día se entrena un músculo. Un día haces la espalda, un día haces brazos, un día haces pecho, un día haces hombro. Esto lo que hace es que, como he dicho anteriormente, si tú haces 20 series de pectoral en un día, no estás entrenando de la forma más eficiente ni de la más óptima, porque cuando tú llevas 10 series de pectoral, a partir de 10 series ya estás notando fatiga en el pectoral y no estás entrenando con la máxima energía posible, ya que tienes el pectoral fatigado y no estás optimizando esos ejercicios posteriores. Entonces, en los últimos ejercicios de pectoral tendrás ya el pectoral reventado y no estarás optimizando el entrenamiento, cuando lo que puedes hacer es hacer 10 series con el pectoral bien descansado y cuando ya lo fatigas, otro día volver después de 48, 72 horas, ¿vale? Que es lo que se tiene que descansar en los entrenamientos de hipertrofia, volver después de 48, 72 horas y volver a hacer pectoral. Esto es mucho más eficiente que hacer las 20 series de pectoral en un solo día. Entonces, ¿de cuánto suele ser? Pues depende, suele ser entre 5 días y 6 días. Entonces, wader es un músculo o como mucho dos. Entonces, wader, ¿la recomiendo? No, básicamente no. Tenemos muchas mejores opciones que la wader, como por ejemplo una de mis opciones favoritas es la push pull leg, que es actualmente una de las más famosas, que es básicamente dividir el entrenamiento en empuje, tracción, pierna. Esto, que es básicamente dividir el entrenamiento en empuje, tirón, pierna, ¿vale? Entonces, esto lo que nos hace es poder entrenar con doble frecuencia a la semana cada músculo, y que podemos hacer empuje, tirón, pierna, descanso, empuje, tirón, pierna. En un empuje básicamente entrenamos los músculos que empujan, que sería el patrón
Básicamente, esta forma de entrenar es un poco más distinta porque aquí no estamos entrenando por músculos, sino que estamos entrenando por patrón de movimiento, de que como bien dice el nombre, sería una rutina de empuje, tracción y pierna. Menos la pierna que, bueno, hay gente que se la divide por patrón de movimiento y hay gente que hace pierna completa. Entonces, los músculos que empujan, en este caso serían el pectoral, el hombro y el tríceps. Y los músculos que traccionan serían la espalda y el bíceps. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo sería pecho, hombro, tríceps el día 1, el día 2 espalda, bíceps y el día 3 piernas completas. Entonces, lo que la gente hace ese split y lo hace por dos. O sea que sería push, pull, leg, descanso, push, pull, leg. La gente lo que hace también cuando hace pierna, a lo mejor lo divide. El día 1 de pierna lo que hace es cuádriceps gemelo, por ejemplo, y el día 2 lo que haría sería aductores, isquiotibiales y glúteos. Entonces, yo lo que aconsejaría en este caso sería, si hacemos el día 1 de push, no hacer, cuando hagamos el día 2 de push, no hacerlo igual, sino que tener 2 días distintos de empuje, ¿vale? Ya que vamos a entrenar 2 veces, ya que tenemos la oportunidad de entrenar 2 veces a la semana, probar distintos ejercicios y distintos ángulos de ejecución. Entonces, yo estos dos los haría diferentes, ¿vale? Entonces, estos dos también serían diferentes. En pierna también. A mí me gusta, por ejemplo, dividirlo en una sesión de cuádriceps con gemelo y aductor y otra sesión enfocada a toda la parte posterior del tren inferior. Entonces, esta es una rutina que tiene un alto volumen de trabajo y la intensidad pues puede ser moderada o alta, depende del nivel también de la persona. Y bueno, ya por último, como he dicho antes, tenemos las rutinas mixtas, que son básicamente una mezcla. Una mezcla entre todas las rutinas que he mencionado anteriormente. Básicamente puedes hacer yo un split que hago mucho, me gusta mucho cuando no tengo tiempo a entrenar más de 5 días, o sea, más de 4 días a la semana, es hacer push, pull, leg, torso. Esto lo que me permite es darle frecuencia 2 o frecuencia 1,5 a cada músculo, ya que lo entrenaría, haría el día 1 de empujes y el día 4 de torso estaría entrenando otra vez todos los músculos del tren superior. Entonces, tendríamos dentro de las mixtas, tendríamos la que mencionaba ahora, que sería push pull leg torso. Luego tendríamos, por ejemplo, full body torso. Tendríamos también push pull leg full body. Esto es básicamente depende mucho de la persona y de sus gustos. Si a una persona le gusta hacer full body, ya que se siente bien con ello, pues perfecto. Podemos entrenar 4 días a la semana, pues no le vamos a recomendar 4 días de full body, le vamos a recomendar que haga 3 días de push pull leg y un día de full body. ¿Vale? Entonces tenéis que aprender a jugar con eso. De hecho, hay muchos splits que se han vuelto famosos ahora donde mezclan mucho este tipo de rutinas. Así que nada, lo único que tenéis que saber es jugar con ello y sobre todo con los principios que he dicho antes, que la rutina se adapte a vosotros. Ya que si yo os pregunto ahora mismo cuál es la mejor rutina de todas estas, no hay respuesta. Cada persona tendrá una rutina mejor para él. A lo mejor para mí es la mejor push pull leg, pero a lo mejor para ti la mejor es full body, porque tú no puedes entrenar 6 días a la semana por tu estilo de vida y no te vas a poder adaptar a esa rutina. Entonces la push pull leg no va a ser la mejor para ti. Si alguien nos dice que la mejor rutina es torso-pierna, mentira, no. No hay mejor rutina, a lo mejor para ti, pero para mí no. Cada persona tiene una rutina que le va a venir bien. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, sobre todo cuando vayamos por ahí recomendando rutinas. No le digas a nadie que la rutina es esta, la mejor rutina es esta, no. No, porque cada persona se adapta a una rutina. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando vayamos a recetar a alguien, si somos profesionales, o cuando nos vayamos a recetar a nosotros mismos una rutina, tenemos que buscar esa rutina que se adapte lo máximo posible a nuestro estilo de vida. Pues bueno, esto sería todo sobre el entrenamiento. Creo que lo he explicado todo. Creo que te he dicho todo lo que tienes que saber sobre el entrenamiento. Creo que te he dado ejemplos y casos prácticos. Si crees que hay algo que no he explicado y debería explicar, ya sabes, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo hablando sobre ello si lo veo necesario. Así que nada, ahora vamos a pasar con la segunda parte, que es otro pilar fundamental y es el segundo pilar más importante que debemos seguir, que es el pilar de la dieta y la nutrición. Así que vamos a pasar con ello. De acuerdo, ahora el segundo pilar fundamental que debemos llevar a cabo de una manera óptima para ganar masa muscular es el pilar de la dieta.
¿vale? Y lo primero que deberemos hacer dentro de este pilar es calcular nuestra tasa metabólica basal. Calcular la tasa metabólica basal. Básicamente, tenemos que calcular nuestro metabolismo basal. El metabolismo basal son las necesidades energéticas diarias que usa el cuerpo para mantener las funciones vitales. Tú, por el simple hecho de vivir, estás gastando energía en mantener sistemas como pueden ser el sistema muscular, el sistema óseo, tu capacidad pulmonar. Todo eso requiere una energía para mantenerlo. Y eso es la tasa metabólica basal. Depende de tu edad, de tu peso, de tu altura, puede ser una u otra. Entonces, una vez calculado esto, pasaremos a hacer un superávit calórico. Entonces, el superávit calórico es básicamente aumentar las calorías de las que nosotros necesitamos. ¿Cuántas calorías aumentamos? Para ganar masa muscular, aproximadamente unas 500 calorías. Es lo que más o menos, de forma general, son las calorías que se aumenta para ganar masa muscular. Entonces, una vez calculado la tasa metabólica basal, en función de nuestra tasa metabólica basal, aumentamos las calorías que necesitamos diarias con el fin de que el cuerpo tenga más energía para reparar el músculo que hemos dañado y de que esta forma consiga crecer un poquito más cada día. Entonces, por ejemplo, si nuestra tasa metabólica basal es de 2000 calorías, ¿vale? Y queremos hacer un superávit calórico, queremos entrar en una etapa de volumen, pues lo que deberíamos hacer sería aumentar en 2500 las calorías. ¿De acuerdo? De esta forma, lo que estamos asegurándonos es que el cuerpo tenga energía suficiente para dedicar a esa recuperación muscular y a ese aumento de las fibras musculares. De acuerdo, ahora, una vez esto claro, vamos a pasar a ver qué son los macronutrientes, ¿vale? Más conocido como los macros. Los macros se dividen en proteínas, carbohidratos y grasas, ¿vale? Vamos a empezar con las proteínas. Las proteínas básicamente son cadenas de aminoácidos. En total tenemos 20 aminoácidos, de los cuales 11 los hace el cuerpo y 9 no, por lo cual esos 9 los vamos a tener que ingerir de la dieta que hagamos. Entonces, en las proteínas hemos dicho que son aminoácidos y la función que tiene la proteína es una función estructural, que es básicamente cuando hay un desgaste o una degradación, ya sea de músculos, tendones, uñas, piel o lo que sea, lo que hace es reparar esas estructuras. Entonces podemos decir que es una función estructural. Por lo cual, cuando nosotros en el entrenamiento degradamos el músculo, lo que hace la proteína, su función es ese músculo repararlo e incluso aumentarlo. Una vez explicadas estas dos cosas, vamos a pasar a ver los dos tipos de proteínas que hay, ¿vale? Porque dentro de las proteínas hay dos tipos. Tenemos las proteínas completas y las proteínas incompletas. Vale, de acuerdo, entonces las proteínas completas son básicamente las proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Son proteínas de origen animal, como pueden ser la carne, el pescado, lácteos y derivados. Y lo bueno de estas proteínas es que son proteínas de primera calidad. De primera calidad. La única desventaja que tienen es que van acompañados de grasa. Esta es la desventaja por lo tanto. Y en cambio las proteínas incompletas vienen del origen vegetal. Y son proteínas incompletas ya que no tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces son proteínas como pueden ser las legumbres, los vegetales, las verduras, etc, etc, etc. Vale, de acuerdo. Ahora dentro de los carbohidratos tenemos dos tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son monosacáridos o disacáridos. Básicamente lo que significa es que se digieren de forma muy rápida o ni siquiera necesitan digestión. Estos se caracterizan porque generan cambios bruscos en la sangre, ya que al no necesitar una previa digestión pasan a la sangre muy rápido y lo que hace es que generan cambios en el nivel de glucosa en sangre. Entonces, estos simples no necesitan digestión y vienen de los azúcares. Básicamente este tipo de carbohidrato viene de la fructosa, de la miel, de las mermeladas, de los refrescos, todo ese tipo de alimentos que se caracterizan por un sabor dulce suelen ser carbohidratos simples.
¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de carbohidratos simples? Lo que el cuerpo hace es empieza a transformar esos carbohidratos simples en grasa, por lo cual los carbohidratos simples solo se recomiendan de forma puntual, como puede ser antes de entrenar, durante un entrenamiento o después de un entrenamiento, con el fin de recuperar energía. Entonces, en momentos puntuales, que es antes o después o durante el entrenamiento. ¿De acuerdo? De acuerdo, y los carbohidratos complejos básicamente son polisacáridos, lo que significa que deben ser rotos, ya que la fibra que tienen estos carbohidratos hace que la digestión sea mucho más lenta y progresiva, por lo cual evitamos los cambios bruscos de glucosa en sangre. Entonces, vamos a decir que los carbohidratos complejos son de lenta digestión y evitan los cambios bruscos en sangre. Vale, básicamente porque no me cabe más. Entonces, una vez teniendo estos dos en cuenta, tenemos que siempre priorizar los carbohidratos complejos. O de forma muy puntual, si estamos entrenando y nos notamos que no tenemos energía, lo que podemos hacer es tomar pequeñas dosis de carbohidratos simples para recuperar energía. Básicamente, entonces, lo que nosotros debemos tomar serían los carbohidratos complejos en gran cantidad, ya que los carbohidratos simples solo se tomarían en pequeños momentos puntuales antes o después del entrenamiento para recuperar energía de forma rápida. Si no, es preferible evitarlos, ya que un sobreconsumo de carbohidratos simples conduce a la transformación de estos en grasa, lo cual queremos evitar a toda costa. Vale, de acuerdo. Entonces, ahora dentro de las grasas también tenemos dos tipos de grasas. Tenemos primero las grasas saturadas y luego tenemos las grasas insaturadas. Las saturadas básicamente vienen del origen animal o de los chocolates o de los aceites tropicales como pueden ser el aceite de palma o el aceite de coco. Básicamente este tipo de grasas lo que hace es que aumenta el colesterol malo, ¿vale? El LDL aumenta el LDL, por lo cual tenemos que evitar este tipo de grasas a toda costa, ya que cuando consumimos este tipo de grasas aumentamos el colesterol malo, el cual es un importante factor de riesgo, que aumenta mucho el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pulmonares, etc, etc, etc. Hay una larga lista de las enfermedades que pueden ser causadas por este tipo de colesterol. Así que este tipo de grasas la evitamos a toda costa. Y el segundo tipo de grasas son las grasas insaturadas. Básicamente, se pueden diferenciar a simple vista, ya que las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente. Entonces, lo que hacen este tipo de grasas es aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, y lo que hacen, y aparte de subir el colesterol bueno, también bajan el colesterol malo, el que he dicho antes, que es el LDL. Entonces, esto se debe a que el colesterol bueno lo que hace es recoger el colesterol restante de los tejidos y llevarlo al hígado. Entonces, aparte de subir el colesterol bueno, baja el colesterol malo. Este tipo de grasas las podemos encontrar en los aceites como el aceite de oliva virgen extra, el aceite de girasol, el aceite de maíz. También lo podemos encontrar en pescados azules como el atún. Luego también lo podemos encontrar en frutos secos como las nueces. Entonces, vamos a decir que es un líquido a temperatura ambiente, lo cual es el principal factor que podemos usar para diferenciarlo a simple vista con el otro tipo de grasa. Entonces, una vez claro, estos tres tipos de macronutrientes, debemos jugar con ellos en la dieta para tener la dieta más óptima posible para ganar masa muscular, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿cómo nos dividimos, cómo esquematizamos nuestra dieta? Lo que se recomienda para gente, lo que se recomienda para gente que quiere ganar masa muscular es un 30% de proteínas, un 50% de carbohidratos y un 20% de grasas. Siempre intentando tener en nuestra dieta grasas
insaturadas, carbohidratos complejos y proteínas de alta calidad, que son las proteínas complejas, como lo quieras llamar. Entonces, una vez teniendo esto claro, ya podemos esquematizar un poco más nuestra dieta y ya tenemos nociones más básicas de lo que viene siendo nuestra dieta. Ya te he explicado de forma breve los 3 tipos de macronutrientes y cómo se pueden esquematizar y te he explicado los tipos de cada uno. Ahora tú eres libre de, con esta información, hacerte una buena dieta que te ayude a ser mucho más óptimo para recuperarte del entrenamiento y por lo cual producir adaptaciones en tu cuerpo de forma más temprana y ganar más masa muscular. Y bueno, como he hablado de los macronutrientes, también tengo que hablar de los micronutrientes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los macronutrientes y los micronutrientes? Los macronutrientes proporcionan calorías, energía, funciones reguladoras. Los micronutrientes lo único que aportan son funciones reguladoras y básicamente se dividen tanto en vitaminas, minerales y el agua. Pero si nosotros tenemos una buena dieta, una dieta equilibrada, nos aseguramos de tener todos los micronutrientes, ya que los micronutrientes solo se necesitan en cantidades muy pequeñas. Por lo cual, con una buena dieta equilibrada, ya nos estamos asegurando el 90% de los micronutrientes. Por lo cual, no hay que darle mucho más énfasis. Lo que tenemos que darle importancia es a tener una buena dieta, ya que una buena dieta, como consecuencia, va a hacer que te asegures de tener los micronutrientes suficientes eh, para ganar músculo muscular. Los micronutrientes son más importantes de lo que parecen, ya que tienen funciones reguladoras. Estas funciones reguladoras son vitales para el ajuste hormonal dentro del cuerpo y más ajustes. De acuerdo, entonces, una vez explicado esto, te voy a explicar otra cosa, un truco muy importante que va a hacer que tu rendimiento aumente, que es el timing, es lo que yo llamo timing de las comidas. Es básicamente intentar consumir carbohidratos y proteínas antes o después, incluso después del entreno. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar tu síntesis de proteínas y también va a aumentar tu reserva de glucógeno. Entonces, el timing lo recomiendo muchísimo, sobre todo en los entrenamientos de fuerza, para cuando vayas a entrenar, tengas todas las reservas de glucógeno necesarias para dar el máximo de ti en el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo antes de ir a entrenar tenemos que consumir carbohidratos y proteínas? Pues básicamente entre 1 hora y 2 horas, porque lo que queremos también es que dé tiempo al cuerpo a digerir toda esa comida que hayas comido para ir vacío al entrenamiento y poder potenciar este. Entonces, el problema entre 2 y 1 hora antes de entrenar, para que dé tiempo al cuerpo a digerir esa comida. ¿Qué pasa si nosotros vamos a entrenar habiendo comido justo hace 15 minutos? Lo que va a pasar es que el cuerpo va a llevar toda la sangre al sistema digestivo, ya que el sistema digestivo, como mucha gente dice, es nuestro segundo cerebro, ya que requiere muchísima energía digerir los alimentos. De hecho, esto, lo que te estoy comentando, se llama termogénesis, que es básicamente las calorías que el cuerpo consume para digerir cada alimento. Entonces, el cuerpo, cuando tú estás digiriendo comida, lo que hace es llevar sangre al sistema digestivo para que esa digestión sea lo más eficaz posible. ¿Qué pasa si nos ponemos a entrenar, por ejemplo, espalda? Si tú te pones a entrenar espalda, estás llevando la sangre a la espalda para proporcionar energía a esa parte del cuerpo que necesitas, ya que cuando tú haces jalones al pecho, por ejemplo, estás llevando toda la sangre, la estás localizando en la espalda, ya que el cuerpo se está dando cuenta que están habiendo micro roturas o está habiendo tensión en esa parte del cuerpo y necesita repararla. Entonces, tiene que llevar sangre a la espalda o al músculo que se entrena. Pero claro, el cuerpo no puede llevar a la vez toda la sangre al sistema digestivo y a la espalda. Entonces, esto lo que causa es que tu serie vaya a ser menos eficiente y esto puede causar mareos o pérdidas de rendimiento en general en el entrenamiento. Entonces, por eso hay que tener cuidado con este factor del timing. Lo último que te voy a decir es que tienes que monitorear tu dieta. Me explico. Si tu tasa metabólica basal es de 2.000 calorías y consumes 2.500 calorías, lo que harás es que irás aumentando de peso con el tiempo. Cuando irás aumentando el peso, tu tasa metabólica basal va a pasar de 2.000 calorías a 2.100. Entonces, claro, en vez de consumir 2.500 calorías, deberías pasar a consumir 2.600 calorías.
Por lo cual tienes que ir monitoreando, llevando un registro y un progreso de tu dieta, de que poco a poco irás aumentando de peso y poco a poco tendrás que ir aumentando un poquito más las calorías diarias que tengas que consumir. Por lo cual, esto es muy importante para no quedarnos estancados en el entrenamiento ni en la dieta. Así que yo creo que ya sabes lo suficiente sobre dieta y nutrición para que optimices lo máximo posible tu ganancia de músculo. Recuerda todo lo que te he dicho y realiza una dieta lo más profesional que puedas y si no, contrata a un profesional que te ayude a hacerlo. Y bueno, ya llegamos al final de este mini curso. Te voy a explicar el último pilar que yo considero también que es muy importante, que es un pilar que yo no cumplí al principio, fue mi primer error, que es básicamente un descanso. El descanso es fundamental para que le des tiempo a tu cuerpo a recuperarse de la sesión que has hecho y que se adapte para la siguiente. Si tú entrenas con un músculo fatigado, estás sobreentrenando. Ese sobreentrenamiento lo queremos evitar a toda costa porque lo único que produce son lesiones y estancamientos a nivel mental como a nivel físico. Entonces, vamos a poner. El primer factor que yo considero importante es la recuperación. La recuperación de las sesiones. Yo cuando empecé a ir al gimnasio empecé entrenando casi todos los días a la semana, entrenaba 6 días a la semana y descansaba uno, o si eso. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que respetar siempre que cuando haces una sesión de fuerza o hipertrofia, tienes que descansar entre 48 y 72 horas. Esto hay que cumplir a rajatabla. Cuando tú haces que un músculo descanse, ese músculo se prepara y se vuelve más fuerte en ese tiempo para la siguiente sesión. Entonces no tiene sentido hacer otra sesión dentro de un día o 2 días si tú no estás recuperado de la sesión anterior, porque la sesión número 2 no la vas a aprovechar y no la vas a aprovechar y encima no estás ganando masa muscular. De hecho, te estás estancando y estás sobreentrenando. Por lo cual, esto lo tenemos que cumplir a rajatabla. El segundo factor que es muy importante es tener un sueño de calidad. Para tener un sueño de calidad, tenemos que tener una higiene del sueño. Entonces, ¿cómo se hace esta higiene del sueño? La higiene del sueño es básicamente la rutina previa que tienes antes de dormir. Entonces, esta rutina previa tiene que constar de ejercicios o actos que hacen que te relajes, como por ejemplo meditar, rezar, ese tipo de cosas lo que hace es relajar el cuerpo y preparar la mente para un estado de sueño. Esto, cuanto, cuanto mejor sea nuestra higiene de sueño, mejor va a ser nuestro sueño y más de calidad va a ser, ¿ok? Entonces, la higiene de sueño es fundamental para un buen sueño. Y por último, una cosa clave que tienes que saber que te va a ayudar mucho a la recuperación después de 4, 6 o 8 semanas de entrenamiento es lo que se llama una semana pivot. Una semana pivot, lo que es básicamente, es una semana de descanso, una semana de descarga. Se le suele hacer después de 8 o 10 semanas o incluso entre 6 y 10 semanas. Lo que se hace es una semana pivot. Una semana pivot es como una semana de descanso. Si tú estás acostumbrado a ir 5 días al gimnasio, pues esa semana vas 3 días. Y no solo vas 3 días, sino que cada día de esos 3 días que vas es un día totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a hacer. Sueles hacer otro tipo de ejercicios, otro tipo de esquema, otro tipo de sesión básicamente. Entonces, esta semana pivot se hace cada 6 o 10 semanas, depende del atleta y sus sensaciones, y lo que se hace es cambiar, eh, cambiar tanto los ejercicios como la duración, voy a poner aquí una H de hora, y también lo que se cambia en una semana pivot es el tipo de esquema que se usa, el tipo de esquema que se usa. Si tú antes estabas haciendo una push-pull leg, pues a lo mejor puedes cambiar
a una full body de 3 días. Esto lo que hace es un descanso tanto a nivel mental como a nivel de fatiga muscular. Esto es una semana que puede ser muy buena para que le dé tiempo al atleta a recuperarse de las 6 u 8 semanas que ha estado en entrenamiento. Esto lo podemos hacer cuando notamos que el atleta se está estancado. Cuando tú te estás estancando en esa rutina, puedes hacer una semana de descanso que suele venir muy bien para volver con mucha más fuerza a las semanas siguientes. Entonces, ¿cuánto debe durar esta semana? Pues lo normal es una semana o como mucho 2 semanas, ¿vale? No más, depende del tipo de rutina que hayamos estado llevando. Si vemos que el atleta necesita 2 semanas, pues vamos a alargarlo a 2 semanas, pero lo normal es que esta semana pivot dure una semana. Entonces, creo que queda todo explicado. He explicado todo lo que tienes que saber para ganar masa muscular de la forma más eficiente. No me he dejado nada que sea vital y que tengas que conocer. Si crees que me he dejado algo, déjamelo en comentarios. Y nada, si te ha gustado este curso, que sepas que si me apoyas y veo ese apoyo, subiré más vídeos. Y bueno, hasta aquí el curso sobre cómo ganar y maximizar tus ganancias de masa muscular. Te he explicado todo lo que tienes que saber al detalle para que optimices esa ganancia de músculo. Ya sabes, si te ha gustado este tipo de vídeo, donde te explico todo de manera muy detallada y práctica, dale like, apoya el vídeo que yo lo voy a para hacer más vídeos de este tipo. Ya sabes, si crees que hay algo que no he explicado que debería haber explicado, déjamelo en comentarios y le echaré un vistazo. Y si es así, seguramente haga un vídeo hablando sobre ello. Pero yo creo que te he explicado todo para que no tengas excusa para ponerte bien mamado. Así que nada, por último, si quieres seguir consumiendo contenido de valor, te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram, @humillafit. Ahí subo prácticamente contenido diario y subo muchas publicaciones dando valor. Así que nada, si quieres seguir informándote, me tienes en mi Instagram. Y nada, si te gusta este tipo de vídeos, déjamelo saber. Nos vemos en el siguiente vídeo.